El juez tuvo que pedir orden justo después de que mi hija dijo que yo le había quitado a sus hijos. Me quedé sentada, con las manos torcidas por la artritis y un sobre amarillo apretado contra el pecho. Tenía 67 años. 13 de ellos criando a 3 niños que no paraban de preguntar por su madre, y ahora esa misma madre estaba frente a mí, acusándome como si yo hubiera sido la ladrona. Sandra estaba del otro lado de la sala, con un traje elegante, el cabello recogido y un abogado junto a ella. A mi lado estaba la licenciada Marina Torres. La abogada que me ayudaba desde asesoría jurídica no hablaba mucho, pero ya había metido al expediente lo importante. El licenciado Ramón Galindo ordenaba sus papeles como si con eso bastara para tener razón. «Señor juez», dijo Sandra, con la voz temblorosa, «mi madre me quitó a mis hijos. Los tuvo durante 13 años sin mi consentimiento, y ahora se niega a entregarme a Paula, la única que todavía es menor». Sentí que me faltaba aire. «Me los quitó», eso dijo, como si todos esos años de comida, uniformes, fiebres, consultas, terapias, tareas y noches sin dormir hubieran sido un robo. Detrás de mí estaban mis nietos. Sebastián, de 20 años, tenía la mandíbula apretada. Mariel, de 18, no dejaba de mirarse las manos. Paula, de 16, se abrazaba a sí misma como cuando era niña y se despertaba con miedo. El juez Teodoro Méndez me observó por encima de sus lentes. «Señora Socorro Velasco, ¿qué responde a estas acusaciones?» Apreté el sobre. Ahí estaban las cartas, las fotos, las copias de mensajes y una hoja escrita por Sandra que yo había guardado durante años. La guardé porque pensé que algún día ella volvería por amor, no por dinero. «Señor juez», dije, «yo no le quité sus hijos a nadie. Yo crié a los niños que mi hija dejó abandonados en la puerta de mi casa». «Eso es mentira», gritó Sandra, levantándose. «Yo estaba enferma, tenía depresión, necesitaba ayuda temporal». El abogado le hizo una seña para que se sentara. «Mi clienta atravesaba una crisis emocional severa», dijo él. La señora Socorro aprovechó esa situación para quedarse con los menores y romper el vínculo con su madre biológica. Hubo murmullos. Los pocos que estábamos en la sala guardamos un silencio pesado, de esos que parecen acusar antes de escuchar. Pero ellos no estuvieron ahí. No estuvieron cuando Sebastián se mojaba la cama. No estuvieron cuando Mariel dejó de hablar casi un mes. No estuvieron cuando Paula tosía hasta quedarse sin aire, y yo no sabía ni qué firmar en el hospital porque legalmente no era su tutora. «Señora Socorro», dijo el juez, «este juzgado debe escuchar todos los elementos antes de resolver». «Por eso traje esto», respondí, levantando el sobre. «Mi abogada ya entregó copias al juzgado. Aquí están los originales de lo que pasó hace 13 años, y también de por qué Sandra volvió ahora». Sandra palideció. «Mamá, por favor», susurró. «No hagas esto». La miré de frente. «¿No haga qué, hija?» «¿Decir la verdad?» El licenciado Galindo intervino. «Documentos viejos no cambian que mi clienta conserva derechos como madre. Al contrario», dije. «Esos documentos explican por qué, después de 13 años sin mandar un peso, sin llamar ni en Navidad, Sandra apareció de pronto con abogado». La sala quedó en silencio. El juez se inclinó. «¿Está diciendo que hay un motivo económico? No lo digo por sospecha. Lo digo porque puedo probarlo». Sandra bajó la mirada. «Tuve 13 años para pensar», le dije. 13 años de fiebres, juntas escolares y noches esperando una llamada tuya que nunca llegó. Aquel día no era la primera vez que pisábamos el juzgado. Era la audiencia principal después de semanas de citatorios, copias y revisiones. El juez pidió escuchar mi relato. Cerré los ojos un momento y volví a aquel martes lluvioso de octubre, en Puebla. Yo estaba en mi cocina, preparando té de manzanilla después de una consulta en la que me confirmaron que mi artritis iba empeorando. Pensaba en los medicamentos, en mi pensión, en cómo iba a llegar a fin de mes. Entonces tocaron la puerta. Cuando abrí, Sandra estaba ahí con los 3 niños. Sebastián tenía 7 años. Mariel, 5. Paula apenas 3. Venían sucios, cansados, con la ropa arrugada. Sebastián traía los zapatos desgastados. Mariel tenía manchas secas de comida en la blusa.
Paula llevaba el cabello enredado y una cobijita apretada contra el pecho. Sandra entró con una bolsa de plástico llena de ropa revuelta. «Mamá, necesito que te los quedes un tiempo», me dijo. «Solo unas semanas, mientras arreglo mis problemas». Le pregunté, ¿qué problemas? Le pregunté si necesitaba dinero, si el papá de los niños le había hecho algo, si estaba en peligro. Ella solo repetía que volvería pronto. Les dio un beso rápido. Luego se fue. Los niños corrieron a la ventana. Sebastián gritó mamá. Mariel lloraba sin entender. Paula golpeaba el vidrio con sus manitas. Sandra ya se había subido a un taxi. Esa noche Sebastián me preguntó cuándo iba a regresar. Le dije que pronto, porque yo también quería creerlo. Paula lloró por un osito que se quedó en el departamento. Mariel me ayudó a poner la mesa. Seria. Como si a los 5 años hubiera entendido que algo se nos había roto. Pasaron días. Luego semanas. Yo no sabía dónde vivía Sandra. Se había mudado sin avisarme. No tenía un teléfono para buscarla. Del padre de los niños, tampoco había rastro. Nunca los había reconocido legalmente, y tampoco respondió cuando años después el juzgado intentó localizarlo. Los niños preguntaban por ella todos los días. Sebastián empezó a mojar la cama. Mariel dejó de hablar casi un mes. Paula desarrolló una tos que no se le quitaba. Tuve que inscribirlos en la escuela cercana a mi casa. Necesitaba actas de nacimiento y documentos. Fui al último departamento de Sandra, y la dueña, doña Patricia Gómez, me dijo que mi hija se había ido dejando 3 meses de renta sin pagar. Me entregó una caja con cosas que quedaron ahí. Entre esas cosas venían papeles de los niños. ¿Acudió a alguna autoridad?, preguntó el juez. Al principio no, señor juez. Yo creí que era temporal. Pensé que mi hija estaba desesperada y que iba a volver. Miré a Sandra. Pero no volvió. Los gastos crecieron. Mi pensión apenas me alcanzaba para mí. Vendí unas cadenas y unos aretes que había guardado por años. Empecé a limpiar casas algunos fines de semana. Doña Alma Rivas, una vecina enfermera jubilada, me ayudaba a cuidar a los niños cuando yo tenía que salir. Cuando Paula cumplió 5 años, le dio neumonía. En urgencias la atendieron, pero cuando hablaron de internarla y autorizar estudios, me pidieron comprobar que podía responder por ella. Ahí entendí que no bastaba con quererlos. Tenía que protegerlos legalmente. Busqué asesoría. Me costó 15,000 pesos que no tenía. La abogada intentó localizar a Sandra para notificarle el trámite. Se hicieron avisos y publicaciones. Nadie respondió. ¿El juzgado la reconoció como responsable legal?, preguntó el juez. Sí. Hace más de 10 años se me reconoció como tutora, mientras ellos eran menores. Sandra nunca apareció, nunca llamó, nunca mandó un peso. Sandra se puso de pie. Yo estaba enferma. No podía hacerme cargo. Siéntese, señora Sandra Velasco, ordenó el juez. Ella obedeció, temblando. Continué. Los niños crecieron conmigo. Sebastián terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Mariel ganó concursos de poesía. Paula aprendió guitarra. Los llevé a terapia cuando hizo falta. Al doctor, a vacunas, a juntas, a festivales. Cuando Mariel fue diagnosticada con diabetes tipo 1, aprendí a medirle la glucosa, cuidar su insulina, revisar etiquetas y preparar comida que no le hiciera daño. No lo digo para que me aplaudan. Lo digo porque esas cosas las hace quien está. Miré a mis nietos. Sebastián tenía los ojos rojos. Mariel se limpiaba las lágrimas con la manga. Paula no apartaba la vista del piso. Yo nunca les dije que su madre era mala. Les decía que no podía cuidarlos en ese momento. Guardé dibujos que hacían para ella, por si algún día regresaba. El juez me preguntó si hubo contacto. Después de esas primeras cartas, ni una sola vez. Durante años no llamó, no preguntó, no mandó un peso. Hasta hace 2 meses, cuando Sandra apareció en mi casa con su abogado. ¿Qué cambió después de 13 años? Levanté el sobre. Esto. Me pidió entregar los documentos a la secretaria del juzgado para que ambas partes los revisaran. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían, pero caminé hasta el frente. Saqué primero unas fotografías. Las tomé el día que llegaron los niños. El juez las revisó. Su cara se cerró. La primera es Sebastián,
con ropa sucia y zapatos rotos. La segunda es Mariel, con comida seca en la cara. La tercera es Paula, con un pañal que llevaba horas sin cambiarse. Las tomé porque doña Alma, que era enfermera, me aconsejó dejar constancia del estado en que llegaron. Sandra se cubrió la cara. Después, entregué las cartas. Estas las escribió Sandra durante los primeros meses. El licenciado Galindo las leyó y perdió la seguridad con la que había llegado. En la primera carta, dije: Sandra me contó que había conocido a Ramiro Ceballos y que se iba a vivir con él. Me pidió quedarme con los niños porque su nueva pareja no quería responsabilidades familiares. La sala se quedó quieta. En la segunda me dijo que estaba embarazada de Ramiro y que no podía volver por sus hijos porque él no quería cargas del pasado. El juez levantó la vista. ¿Tuvo otro hijo? Sí, señor juez. Elías. Hoy tiene 12 años. A él sí lo crió, porque ese hijo sí encajaba en su nueva vida. Mis nietos se miraron. Se los había contado apenas unos días antes de la audiencia porque no quería que se enteraran por boca de Sandra ni en medio del juicio. En otra carta, seguí. Sandra me pidió que firmara unos papeles para dejar asentado que yo me hacía cargo de los niños. Me ofreció 10,000 pesos por los gastos que, según ella, yo ya había hecho. ¿Aceptó?, preguntó el juez. No. Le escribí que no quería su dinero. Le dije que, si iba a desaparecer, no volviera hasta estar lista para ser madre. Saqué la última carta de ese grupo. Esta fue su respuesta. El juez la leyó y luego me pidió leerla en voz alta. Mamá, está bien. Ya no voy a molestarte. Cuida bien a los niños porque yo ahora tengo mi propia familia. Si algún día preguntan, diles que su mamá tuvo que irse lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Sandra. Sebastián agachó la cabeza. Mariel lloró en silencio. Paula no apartó los ojos de Sandra. Durante 13 años respeté esa decisión, dije. Los crié como pude, esperando que algún día mi hija volviera por las razones correctas. ¿Y por qué cree que volvió ahora?, preguntó el juez. Saqué una carpeta de mi bolsa. Porque hace 3 meses murió mi hermano Rogelio Velasco. Vivía en Querétaro, no tuvo hijos y dejó una herencia para mis nietos. 900,000 pesos para cada uno. 2,700,000 pesos en total. Sandra soltó un sollozo. Ese dinero está en fideicomisos hasta que cada uno cumpla 21 años. Yo ya había iniciado los trámites para protegerlo. Sandra no podía tocar directamente lo de Sebastián y Mariel, pero quería entrar por Paula, la única menor, y desde ahí presionar a los otros 2. A las pocas semanas de que se abrió el trámite de la herencia, apareció con abogado. El juez me miró con atención. ¿Puede acreditar que ese fue el motivo? Puedo acreditar que Sandra y Ramiro estaban en problemas de dinero. Tenían deudas por varios cientos de miles de pesos, avisos por falta de pago de renta y mensajes donde ella misma habla de la herencia. Entregué copias. También tengo mensajes que me mandó después de llamarme por primera vez en 13 años. ¿Qué le dijo en esa llamada? Que había madurado, que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por la herencia de Rogelio, primero se quedó callada. Luego dijo que, como madre, tenía derecho a administrar ese dinero. Sandra se cubrió la cara. Después me escribió. Leí los mensajes. 18 de julio, mamá, piénsalo bien. Soy la madre biológica, y cualquier juez va a ponerse de mi lado. Pasé a la siguiente hoja. 20 de julio. Ya hablé con mi abogado. Lo que hiciste puede considerarse retención indebida de menores. Podrías meterte en un problema serio. Respiré hondo. 22 de julio. Si me das la custodia por las buenas, podemos llegar a un arreglo con la herencia de Paula. Mitad y mitad. Si me obligas a juicio, voy a pelear la administración y después vemos cómo se arreglan los otros 2. El juez dejó los papeles sobre la mesa. Señora Sandra Velasco, ¿confirma que envió estos mensajes? Sandra lloraba y no respondió. Su abogado tampoco. Señor juez, dije, hay otro documento. No lo saqué antes porque quería que mis nietos fueran escuchados primero. El juez asintió y llamó a Sebastián. Mi nieto se acercó despacio. No levantó la voz. Habló como alguien que llevaba años tragándose la misma pregunta. Sí recuerdo cosas, dijo. Recuerdo hambre,
Recuerdo a mi abuela llegando con bolsas del mandado. Recuerdo que en su casa nos bañó y nos dio caldo. Yo pasé años pensando que mi mamá no volvía porque yo había hecho algo mal. Sandra lloró más fuerte. Sebastián no la miró. Después entendí que mi abuela fue la que se quedó. La que fue a mis partidos, la que firmó mis boletas, la que trabajó aunque le dolieran las manos. Yo no quiero que Paula se vaya con alguien que no estuvo, luego declaró Mariel. Yo entiendo que Sandra estaba enferma, dijo, sin levantar mucho la voz. Pero nosotros también éramos niños. Yo me acuerdo de cuidar a Paula cuando ella lloraba. Me acuerdo de no querer hacer ruido para no molestar. En casa de mi abuela, por primera vez, alguien nos preguntó si habíamos comido. Se detuvo para respirar. Mi abuela estuvo en mis consultas, en mis tareas, en mis crisis. Tú no estabas, dijo mirando a Sandra. No te odio, pero no eres mi casa. Paula fue la última. El juez le explicó que podía hablar solo si quería. La psicóloga del juzgado se quedó cerca. Paula caminó al frente con los hombros tensos. Yo era chica, pero recuerdo tener miedo. Recuerdo llorar y que nadie viniera. También recuerdo la primera noche con mi abuela. Me bañó, me puso una pijama limpia y me dio leche tibia. Si Sandra hubiera vuelto porque nos extrañaba, tal vez yo habría querido escucharla, pero volvió por dinero. Con eso me quedó claro por qué estaba aquí. El juez dejó que Paula regresara a su asiento. Entonces saqué la hoja doblada. Esta carta la encontré entre las cosas que Sandra dejó en su departamento. Está escrita por ella, pocos días después de dejar a los niños conmigo. La secretaria del juzgado la entregó. El abogado la leyó y se quedó sin color. Léala, ordenó el juez. El licenciado Galindo tragó saliva. Yo, Sandra Velasco, de 26 años, manifiesto que no tengo la capacidad emocional, económica ni psicológica para criar adecuadamente a mis hijos Sebastián, Mariel y Paula. Autorizo a mi madre, Socorro Velasco, a tomar decisiones médicas, escolares y legales relacionadas con ellos. Renuncio a visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva. Firmado, Sandra Velasco. 15 de octubre de 2011. Sandra se quebró. Yo no estaba bien. No sabía lo que escribía. Doña Patricia Gómez, puede declarar que usted pidió papel y pluma para escribir una carta importante, dije. También puede confirmar que estaba consciente, hablando con claridad y preparando su mudanza con Ramiro. El juez pidió orden. Señor juez, dije, no busco venganza. Entiendo que mi hija fue madre joven y que tuvo problemas. Pero no puedo permitir que vuelva después de 13 años solo porque hay dinero. El juez me preguntó qué solicitaba. Que Paula permanezca bajo mi cuidado. Que se rechace la demanda de Sandra. Que Sebastián y Mariel, al ser mayores de edad, queden fuera de cualquier intento de autoridad materna. Y que se dicte una medida de protección para que Sandra no se acerque a ellos ni a mí, salvo por vía legal o si ellos, cuando estén listos, deciden verla. Sandra gritó. No puedes quitarme a mis hijos para siempre. Me volví hacia ella. Yo no te estoy quitando nada. Estoy protegiendo lo que tú abandonaste. El juez declaró un receso para revisar los documentos. Mis nietos se acercaron y me abrazaron. Paula me susurró. ¿Por qué nunca nos dijiste que ella escribió esas cartas? Porque no quería que crecieran con odio, le respondí. Quería que algún día pudieran decidir por ustedes mismos. Sebastián me tomó la mano. Pero nos decías que tal vez volvería, porque yo también esperaba que volviera por amor. Miré a Sandra, que hablaba con su abogado en voz baja, pero volvió por el dinero. Mariel me preguntó si la herencia se iba a perder. Le dije que no, que ese dinero estaba a nombre de ellos y que ningún adulto tenía derecho a tratarlo como premio. Paula no dijo nada, solo miró a Sandra desde lejos, con una mezcla de curiosidad y rabia que me partió el alma. En ese momento entendí algo que no había querido ver. Yo había guardado ciertos papeles para no lastimarlos, pero el silencio también pesa. Tal vez los protegí de algunas verdades cuando eran niños. Ahora ya no eran niños, y merecían saber por qué su madre había vuelto. Durante el receso, Sandra se acercó. Caminaba despacio, como si de pronto le pesara el cuerpo. «Mamá, ¿podemos hablar?»,
Le pedí a mis nietos que se quedaran cerca, pero nos dejaran un momento. Sandra se quedó frente a mí. Sé que cometí errores terribles, pero he cambiado. ¿Cambiaste, Sandra? ¿O necesitas dinero? Bajó la mirada. Las dos cosas. Sí, necesito dinero. Pero también los extrañé. Tuviste 13 años para extrañarlos. 13 años para llamar, escribir, preguntar si seguían vivos. Tenía miedo de que me odiaran, y el miedo se te quitó justo cuando apareció la herencia. Se apoyó en la pared. Ramiro me dijo que, si dejaba pasar ese dinero, se iba. Me dijo que no podía seguir con una mujer que había dejado ir casi 3 millones de pesos. Me acorraló, mamá. Y yo otra vez le hice caso. Me dolió escucharla. No porque la justificara, sino porque reconocí el patrón. Hace 13 años elegiste lo que un hombre quería de ti. Hoy viniste por la misma razón. No es tan simple. Sí lo es cuando hay 3 hijos de por medio. Sandra lloró. Yo era muy joven cuando empecé a tener hijos. No sabía ser madre. Cada vez que Sebastián lloraba, yo lloraba también. Con Mariel me daban ataques de ansiedad. Con Paula sentía que me ahogaba. Entonces debiste pedirme ayuda, no desaparecer. Pensé que me ibas a juzgar. Tal vez te habría regañado. Pero te habría ayudado. Se quedó callada. Luego dijo algo que me heló. Legalmente sigo siendo su madre. Esa carta no fue ante notario ni ante juez. No tiene todo el valor que tú dices. Ahí entendí que todavía no había soltado la mentira. Entonces, no se trata de tus hijos. Se trata de ganar. Se trata de todo, insistió. Podemos llegar a un acuerdo. Yo me llevo a Paula. Tú la ves cuando quieras. Y la herencia se divide de forma justa. Tú gastaste mucho en ellos. Mereces una compensación. ¿Compensación? Me acerqué un paso. ¿Tú crees que yo los crié para cobrar? ¿Que los llevé al doctor esperando pago? ¿Que me quedé despierta con ellos porque algún día alguien me iba a dar dinero? Ya basta, dijo, tapándose los oídos. No, esto sí lo vas a oír. Yo no crié a tus hijos como inversión. Los crié porque cuando tú te fuiste, alguien tenía que quedarse. Sandra bajó las manos. Por primera vez pareció entender algo. Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? La miré. Era mi hija, sí, pero ya no era una niña. Pedir perdón no borra lo que hiciste. Yo puedo soltarte el rencor, pero no puedo dejar que lastimes otra vez a mis nietos. Entonces no hay nada. Sí hay. Trabaja en ti. Busca ayuda. Aprende a vivir sin depender de Ramiro. Si algún día tus hijos quieren verte, será decisión de ellos. ¿Y la herencia? La herencia es de ellos. No se toca. La secretaria avisó que el receso había terminado. Antes de entrar, Sandra me tomó del brazo. Si retiro la demanda, ¿me dejarías pedir verlos con supervisión? Esa decisión no es mía. Es de ellos. Yo no los voy a obligar. Volvimos a la sala. El juez ya estaba sentado. He revisado los documentos, dijo. Este caso no puede verse como una simple solicitud de custodia. Hay un abandono prolongado, una menor que ha vivido bajo el cuidado estable de su abuela, 2 hijos mayores de edad que rechazan cualquier autoridad materna y mensajes donde la señora Sandra Velasco vincula la custodia con una herencia. Miró a Sandra. La carta que usted escribió no sustituye por sí sola una resolución judicial, pero, junto con 13 años de ausencia, las cartas previas y los mensajes recientes, confirma una intención clara de apartarse de sus hijos y regresar cuando apareció un beneficio económico. El licenciado Galindo intentó intervenir. Señor juez, mi clienta atravesaba una crisis severa. El expediente médico que usted presentó no basta para justificar 13 años de abandono, respondió el juez. Y menos cuando también obra constancia de que la señora Sandra formó otra familia y fue una madre presente para su hijo Elías. Sandra se hundió en la silla. Señor juez, dijo entre lágrimas, yo solo quería empezar de nuevo, y al hacerlo dejó atrás a 3 niños, respondió él. Luego tomó los mensajes impresos. Estas amenazas pueden ameritar vista al Ministerio Público. Este juzgado lo valorará. Usted, señora Socorro, también puede acudir a denunciar si así lo decide. No quiero denunciar penalmente a mi hija, dije. Quiero proteger a mis nietos.
El juez asintió. Se concede una medida de protección, provisional y revisable. La señora Sandra Velasco no podrá acercarse ni comunicarse directamente con Socorro, Sebastián, Mariel o Paula, salvo autorización judicial o voluntad expresa de los involucrados en condiciones seguras. Se rechaza la demanda de custodia sobre Paula y se confirma que continuará bajo el cuidado de su abuela. Respecto de Sebastián y Mariel, se reconoce que son mayores de edad. Sandra se levantó tambaleándose. «Mamá, por favor, no me quites a mis hijos». Mi voz salió baja pero firme. «No son cosas que se quitan o se devuelven, Sandra. Son personas, y tú las dejaste esperando 13 años». Sebastián se puso de pie. «Para mí, mi mamá fue mi abuela. Sandra me dio la vida, pero quien estuvo fue Socorro. Si algún día cambias de verdad, tal vez podamos hablar. Pero no voy a llamarte mamá solo porque ahora te conviene». Mariel agregó: «No te odio, Sandra, pero no te conozco. Mi familia está aquí. Paula fue la última. No me pidas que finja algo que no siento. Si algún día quiero verte, será porque yo lo decida, no porque un juez me obligue». Sandra lloró sin defenderse. El licenciado Galindo guardó sus papeles con movimientos torpes. Al inicio de la audiencia, había hablado como si yo fuera una intrusa en la vida de esos niños. Ahora evitaba mirarme. No lo culpo del todo. Un abogado trabaja con la historia que su cliente le cuenta, y Sandra le había dado una versión donde ella era la madre enferma y yo la abuela posesiva. Lo que no le dijo fueron las cartas, los mensajes y la palabra mitad escrita junto a la herencia. El juez dio por terminada la audiencia. Salimos al pasillo con una tristeza difícil de explicar. Ganamos, pero no se sintió como ganar. Esa noche no hubo celebración. Paula guardó la guitarra temprano. Mariel lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. Sebastián se quedó sentado conmigo en la mesa después de cenar. Ninguno sabía bien qué decir. ¿Ganamos?, preguntó Paula desde la puerta de la cocina. La miré. Quise decirle que sí, que todo había terminado, pero no me salió. «Nos protegimos», respondí. Eso era lo importante. Ella asintió y se fue a su cuarto. Yo me quedé escuchando sus pasos, pensando que una niña de 16 años no debería aprender tan pronto que protegerse de su propia madre también puede ser necesario. 3 meses después, la casa volvió a estar tranquila. Paula ensayaba guitarra para un recital. Mariel trabajaba medio tiempo en una librería mientras preparaba su entrada a la universidad. Sebastián estudiaba ingeniería con beca. Ya no dormíamos con miedo a otro citatorio. Una tarde llegó doña Alma con tamales y café de olla. Se sentó conmigo en la cocina y me dijo: «Socorro, supe algo de Sandra. Se me cerró el estómago». Ramiro la dejó. Se fue con Elías a casa de sus padres. Le dijo que había perdido casi 3 millones de pesos por no saber moverse. Me quedé callada. Sandra me había hecho daño, pero seguía siendo mi hija. «¿Dónde está?» «En un departamento pequeño cerca del centro. Limpia oficinas por la noche. Se ve mal». Paula escuchó desde la sala. «¿Te da lástima, abuela?» «Sí», le dije. Pero sentir lástima no significa olvidar lo que hizo. Al día siguiente compré comida para una semana: arroz, frijol, pollo, verduras, leche, pan y huevos. Fui al edificio que Alma me indicó. Era viejo, con pintura descarapelada y escaleras estrechas. Toqué en el departamento 3B. «¿Quién es?», preguntó Sandra. «Soy yo, tu mamá», tardó en abrir. Cuando la vi, entendí que Alma no exageraba. Estaba delgada, con ojeras profundas y ropa gastada. «¿Qué haces aquí?». «Te traje comida». «¿Por qué?». «Porque eres mi hija. Traerte comida no cambia la orden del juez ni lo que hiciste. No vine a reconciliar nada ni a abrirte la puerta de mi casa. Vine porque no puedo dejarte sin comer». Sandra se sentó en un sillón viejo y lloró. «Lo perdí todo. Ramiro se fue con Elías a casa de sus papás. Dice que soy una fracasada». Me senté frente a ella. «Perdiste cosas, sí, pero a tus primeros hijos no los perdiste. Los abandonaste. Si quieres cambiar, empieza por decirlo como fue. ¿Siempre me lo vas a recordar?». «No, pero tampoco voy a ayudarte a mentirte». Ella se limpió la cara. «¿Algún día podré verlos? Tal vez».
si ellos quieren, no si tú lo exiges. Y mientras tanto, busca ayuda. Consigue un trabajo estable. Aprende a vivir sin un hombre diciéndote ¿qué hacer? Vuélvete alguien que no venga a pedir, sino a reparar. Me levanté. La comida te alcanza para una semana. Después tendrás que arreglártelas. Cuando llegué a casa, Sebastián me esperaba en la cocina. ¿Dónde estabas? Fui a ver a Sandra. Su cara cambió. Abuela, lo sé. No la voy a meter en esta casa. No voy a ponerlos en riesgo. Solo le llevé comida. ¿Crees que cambie? No lo sé. Y no nos toca salvarla. Un año después del juicio, yo estaba en el patio viendo crecer unas plantas de jitomate cuando doña Alma llegó con otra noticia. Sandra empezó terapia en un centro de bajo costo. Lleva meses yendo. La paga con su trabajo. No supe qué decir. También consiguió empleo de día como recepcionista en una clínica. Dicen que se ve más estable, aunque yo ya no sabía confiar solo porque alguien se veía mejor. ¿Ha preguntado por los niños? ¿Por conocidos comunes? Sí. Pero no se ha acercado. Dijo que tú ya hiciste suficiente por ella y que ahora le toca demostrar sin pedir ayuda. Sentí algo raro. No alegría completa. No confianza. Apenas un alivio pequeño. Esa tarde Paula llegó pensativa. Abuela, si algún día quiero verla, ¿te molestaría? No. Me dolería un poco, tal vez, pero no me molestaría. Esa decisión es tuya. Y si nunca quieres verla, también. Mariel cumplió 19 poco después. Durante la cena me tomó la mano. Gracias por quedarte, abuela. No dijo más. No hacía falta. Cuando Sebastián cumplió 21 años y pudo disponer de una parte de su fideicomiso, me entregó un sobre. Es para ti. No paga nada de lo que hiciste, pero quiero hacerlo. No quise aceptarlo al principio. Luego entendí que también era su manera de cerrar una parte de la historia. A veces me preguntan si odio a Sandra. No la odio. Pero no borro lo que hizo. Ser joven, estar deprimida o tener miedo explica una parte. No explica 13 años de silencio. No explica volver con amenazas cuando apareció dinero. Sandra eligió irse. Yo elegí quedarme. Las dos vivimos con eso. Si algún día mis nietos deciden darle una oportunidad, será en sus tiempos y con sus condiciones. Yo no voy a empujarlos hacia ella, ni a alejarlos, si ellos quieren escucharla. Mi trabajo fue darles una casa segura hasta que pudieran decidir por sí mismos. Yo sigo siendo lo que fui desde aquel martes de octubre, la abuela que abrió la puerta, vio a 3 niños asustados y no los dejó solos. Cuando nadie más se quedó, yo me quedé. Y aunque esa decisión me costó años de cansancio, nunca la he vivido como sacrificio, sino como la única respuesta decente ante 3 niños abandonados.